atraviesa todas las ramas de la medicina, si ustedes se ponen a ver. O sea, ves otorrino, tenés enfermedades infecciosas. Ven dermatología, tienen enfermedades infecciosas específicas de la piel. Ven ortopedia y traumato, o la parte traumatológica, y tienen enfermedades infecciosas específicas de la parte osteoarticular. O sea, cada subespecialidad a su vez tiene su capítulo infectológico, que es importante conocerlo y saberlo. Pero hay patologías infectológicas que desde el punto de vista pediátrico son más importantes que otras, o más importantes porque son más frecuentes por ahí, o porque conllevan mayor morbimortalidad, ¿sí? Entonces, esas tratamos como de agruparlas en este capítulo, y después ustedes pueden leer un montón de cuestiones infectológicas relacionadas con cada una. Por ejemplo, neumonía lo vemos en respiratorio, pero es algo infectológico también, ¿sí? O derrame pleural. Pero bueno, está como muy metida dentro del capítulo de respiratorio. O sea, la infectología atraviesa todas las partes del organismo y por lo tanto todos los subsistemas del organismo y las unidades que podemos dividir una materia clínica, ¿sí? Entonces, vamos, acá a mí lo que más me importa es que ustedes se vayan con conceptos básicos y que después, porque después, como les digo, cada parte puede tener su cuestión infectológica, que teniendo conceptos básicos después los podrán ir desmenuzando o aprendiendo con el correr de la carrera y con el aprender y aprender a relacionar conceptos y a relacionar patologías o formas de presentación y demás, ¿sí? Como para empezar, sería bueno si alguno de ustedes leyó algo sobre síndrome febril, que sería como el capítulo más, no más importante, pero sí lo que nos habla de enfermedades infecciosas. O sea, uno habla de enfermedades infecciosas y automáticamente piensa en fiebre, ¿sí? ¿O no? Sí. Sí. Bien. Porque la fiebre es como un marcador en realidad. La fiebre no nos dice ni que es más grave o menos grave una enfermedad, ni que el paciente tendrá mejor o peor evolución. La fiebre es un síntoma más del organismo y que se presenta cuando hay procesos inflamatorios en el organismo, ¿sí? Esos procesos inflamatorios pueden ser de origen infeccioso o de origen no infeccioso, ¿bien? Nosotros vamos a tratar de ver acá también algunos procesos febriles para que ustedes aprendan la diferenciación entre una cosa y que piensen también que la fiebre no es solamente una infección, ¿sí? Hay procesos del organismo que son inflamatorios y que no son específicamente infecciosos. ¿Cuáles serían esos, por ejemplo? ¿Tienen idea? Ay, perdón, chicos, pero no puedo evitar toser porque me pica un montón la garganta. ¿Tienen idea qué procesos son inflamatorios, pero no son específicamente de origen infeccioso? ¿Los autoinmunes? Bien, las enfermedades autoinmunes son un gran capítulo de enfermedades, algunas bastante raras, otras más frecuentes, pero que cursan muchas veces con síndrome febril, pero no son de origen infeccioso. ¿Qué otro capítulo pueden tener ahí? ¿Qué otro grupo de enfermedades que no sean específicamente infecciosas, pero pueden cursar con síndrome febril? Las oncológicas. ¿Puede ser un hipertiroidismo, profe? Por ejemplo. También, claro, hay enfermedades, entonces las podemos ir dividiendo. Tenemos las enfermedades que nos pueden causar fiebre, pueden ser infecciosas, siempre las ponemos como a la cabeza, ¿no? Después tenemos como un segundo capítulo, por ahí alguna de ustedes las nombró, las enfermedades oncológicas, o en los niños específicamente las hemato-oncológicas, que son las más frecuentes, ¿sí? Después tenemos el otro capítulo de las enfermedades autoinmunes, que no son tan frecuentes en los niños, por eso son más frecuentes en los adultos, pero también ocupan un grupo importante de causas de fiebre en niños que no sean de causa infecciosa. Y por último, ahí alguien más las nombró, dijeron, ¿qué otra cosa dijeron? ¿Que se me fue? Hipertiroidismo. Bien, las metabólicas, ¿sí? El hipertiroidismo es una patología de origen metabólico endocrino
que puede cursar con síndrome febril o hipertermia, ¿bien? Entonces, tenemos como un gran abanico de cosas que pueden dar fiebre, o sea, no siempre la fiebre es sinónimo de infección. Pero ¿cuándo ustedes van a pensar que la fiebre puede no ser fenómeno, puede no ser una manifestación de una infección? ¿Se pusieron a pensar a ver cuándo uno deja de pensar que esto es infeccioso para pensar en que puede ser otra cosa? Cuando persiste en el tiempo. Bien, esa es una de los puntos que más nos tiene que llamar la atención, ¿sí? La persistencia en el tiempo, que se acompaña generalmente de un estado no infeccioso del paciente, o sea, no tiene las otras manifestaciones que nosotros encontramos en un chico con una infección aguda, ¿sí? Generalmente, aparte de la persistencia en el tiempo, ¿qué tiene también estas otras causas de fiebre? ¿Qué empiezan a ver ustedes cuando empiezan a estudiar a un paciente porque tiene fiebre por varios días? Que no tenga un foco claro. Bien, primero no encontramos un foco claro infeccioso, ese sería como un parámetro. Y después en el paciente, ¿qué otras cosas empiezan a ver? ¿En qué momento se produce la fiebre del día? Bien, eso es una cosa importante, el patrón febril, ¿sí? O sea, cómo es esa curva febril, si es sistemáticamente en algún horario, si se repite cada X cantidad de días. Eso es muy característico, por ejemplo, de algunas enfermedades infecciosas parasitarias o virales, como por ejemplo en el dengue, en el paludismo, en la fiebre amarilla. Tienen como una cadencia muy particular el síndrome febril. Y después, ¿qué otra cosa más? Profe, yo creo que el tiempo que dure la fiebre es importante también para después arribar a un correcto diagnóstico con la anamnesis, ¿no? Porque hay enfermedades y enfermedades, no todo dura lo mismo, ¿no? Periodos Por agudos y eso. por ahí un poco más. Exacto, eso es lo que hablábamos, que recién dijo una de ustedes, dijo al principio, ver desde cuándo tiene, o cómo es la fiebre, desde cuánto tiempo dura, cuánto tiempo tiene de evolución el paciente con la fiebre. Y lo otro que yo les quería decir, que es lo que también tienen que ver, es que generalmente el otro grupo de enfermedades que no son infecciosas, muchas veces empiezan a aparecer síntomas acompañantes que los hacen ir pensando en otras patologías, ¿sí? Vamos a ver algunos casos y vamos a ver eso. O sea, el paciente empieza a tener un abanico de síntomas o de signos que nos empiezan a hacer pensar en otras cosas también, no solo en la parte infecciosa. Pero básicamente lo más importante es el tiempo de evolución de esa fiebre, el estado general del paciente y el no encontrar un foco claro infeccioso, ¿sí? Esos serían como las tres cosas más importantes que a ustedes los tienen que hacer pensar, bueno, este paciente está haciendo fiebre porque tiene algo infeccioso o porque tiene otra cosa. ¿Mm? Bien, entonces ahí recién hablaban ustedes de definir el periodo de fiebre. Normalmente las infecciones, ya sean bacterianas o virales, descartamos las parasitarias porque en general las parasitarias, ¿qué pasa? ¿Cómo es una enfermedad parasitaria? ¿Dan fiebre habitualmente? No, suelen ser asintomáticos muchos. Bien, la mayoría de las veces son asintomáticas y la mayoría de las veces, en su gran mayoría, no dan fiebre, no dan procesos febriles. Entonces, ese sería como un grupo que nosotros vamos a dejar en un costadito, que son las enfermedades parasitarias que por ahí las tenemos que buscar, pero generalmente no nos dan cuadros febriles. Hay algunas muy contadas, como por ejemplo el paludismo, que puede dar fiebre, eso es una infección parasitaria, ¿sí? La toxoplasmosis podría llegar a ser otra, ¿sí? ¿Qué otra más se le ocurre a ustedes que puede cursar con fiebre, pensando en parásitos? ¿Los intestinales? Escabiosis, pediculosis. No. Todas las que sean externas, en general, no dan nada de fiebre. Pediculosis, escabiosis. Van a dar fiebre si el paciente tiene un cuadro
de inmunodepresión, alguna cuestión por la cual sean generalizadas, se sobreinfecten, tengan alguna cuestión ahí sobreagregada, pero de por sí, la enfermedad parasitaria sola, externa, en general no da fiebre. Las intestinales, ¿qué se les ocurre a ustedes? Entamoeba. Bueno, esa sería como una excepción, la entamoeba histolítica, porque genera invasión del torrente sanguíneo. Entonces, esas podrían llegar a dar fiebre y dan estos cuadros febriles por ahí solapados, de que uno le cuesta encontrar a ver dónde está el foco. Entonces, son todas estas que empiezan a dar estos cuadros febriles que los vamos a incorporar en otro grupo que ahora vamos a ver. Entonces, nosotros lo que vemos que, en principio, las enfermedades parasitarias es como que entrarían en otro grupito de enfermedades infecciosas. Las enfermedades bacterianas y las enfermedades virales agudas son las que generalmente incluimos nosotros en lo que llamamos síndrome febril agudo, ¿bien? Que son las que causan síndrome febril agudo. ¿Y cómo definen ustedes al síndrome febril agudo? ¿Cuántos días puede tener el paciente de fiebre para que nosotros lo consideremos agudo? Hasta 7 días. Bien, uno dice 7 días por ahí. ¿Quién dice otra cosa? ¿A quién se le ocurre otra cosa? ¿O quién leyó otra cosa? Yo leí lo mismo, profe, menos de 7 días. Bien. Y si es más En de 7 general, días sería prolongado. sí, en general la bibliografía habla. Algunos dicen 7 y otros dicen 10 como punto de corte, de 10 días. ¿Bien? Para hablar de síndrome febril agudo. Y cuando nosotros pensemos en un síndrome febril agudo, tenemos que pensar en alguna enfermedad de estas infecciosas agudas, ¿sí? Viral o bacteriana. Entonces tenemos que ir a buscar esos focos que nosotros que podamos relacionar. Si el paciente tiene sintomatología respiratoria, vamos a pensar en un cuadro respiratorio. Si tiene sintomatología digestiva, en algo a nivel gastrointestinal. Si tiene sintomatología urinaria, en una infección urinaria. Si tiene sintomatología meningia, en una meningitis. Si tiene síntomas osteoarticulares, como trastornos en la marcha de comienzo agudo, fiebre, alteración en el hemograma y tenemos que pensar que el paciente puede tener una artritis séptica aguda, ¿sí? O sea, todo lo que nosotros pensemos que puede ser de manifestación rápida y que generalmente este tipo de patologías comprometen el estado general del paciente, más las bacterianas que las virales. Pero en general es como un comportamiento general, no es algo taxativo ni es lo que vamos a dividir, bueno, porque este está más afectado es viral o porque este está menos afectado es viral. Pero en general tienen ese comportamiento. Las virales son de menor compromiso del estado general, las bacterianas con mayor compromiso del estado general. Y entonces una fiebre, un síndrome febril agudo, entre 7 y 10 días, dependiendo de la bibliografía, vamos a decir nosotros hasta 10 días. ¿Por qué decimos 10 días? Porque de 10 días para arriba, ¿de qué estamos hablando? Si yo tengo un paciente que... ¿Cómo? Que sería ya prolongado. Bien, ahí tienen un síndrome febril que empezamos a catalogarlo como prolongado. No hablamos de síndrome febril crónico, ¿sí? Sino de síndrome febril prolongado. El prolongado tiene que tener, cuando hablamos de un paciente con fiebre prolongada, tenemos que pensar entonces en todo lo que dijeron ustedes, en que probablemente empezamos a descartar estas patologías frecuentes, ¿sí? Porque un chico, imagínense, con una neumonía aguda, que lleve 10 días de fiebre, probablemente tenga un muy mal estado general, una muy mala evolución de esa neumonía, y probablemente mucho antes de que llegue a 10 días de fiebre lo hayamos internado, ¿sí? O hubiéramos interpuesto un tratamiento, porque el estado general lo va a comprometer. Entonces, cuando hablamos de síndromes febriles de más de 10 días, empezamos a pensar en estas enfermedades bacterianas raras, como dijeron ustedes, como puede ser, por ejemplo, una tuberculosis, que es una enfermedad bacteriana, no es rara, pero es de manifestación solapada y lenta, de evolución lenta. Pensamos en enfermedades parasitarias, como la toxoplasmosis, como la entamoeba histolítica, por ejemplo, obviamente siempre viendo qué otros síntomas tiene el paciente.
Y empezamos a entrar a pensar en todas las otras enfermedades que no son infecciosas, ¿sí? Como las autoinmunes, las hemato-oncológicas, las metabólicas, ¿sí? Siempre sumando el resto de los síntomas que tenga el paciente. Y cuando hablan, ¿leyeron algo sobre fiebre de origen desconocido? ¿O interpretaron a qué se refiere cuando habla de síndrome o síndrome febril de origen desconocido? ¿Es lo que sería fiebre sin foco o no? No sería específicamente una fiebre sin foco. En realidad es una fiebre que ustedes tienen constatado que el paciente ya tiene un síndrome febril prolongado, o sea que constatan la temperatura alta permanentemente, todos los días o día por medio, con alguna característica particular, y que al cabo de 21 días persiste con esa fiebre, o que, habiéndose realizado todos los estudios más frecuentes para buscar la causa de esa fiebre, seguimos sin encontrarla al cabo de 21 días de fiebre, ¿sí? Esa sería la definición de fiebre de origen desconocido, o sea, llevamos una batería de estudios hecha y una cantidad de días de evolución donde todavía no encontramos la causa de la fiebre. No quiere decir que no la encontremos más adelante, podemos llegar a encontrarla, o a lo mejor no la encontramos y seguimos con un síndrome febril de origen desconocido, ¿bien? Esa es la definición, ¿bien? Profe, Sería perdón. como un... Sí. Entonces, o sea, sería fiebre constatada por más de 21 días sin diagnóstico etiológico. Exacto, porque el diagnóstico puede ser de cualquier causa. A lo mejor después encontramos que el chico tiene una leucemia, por ejemplo. Pero bueno, dentro de los estudios que nosotros vamos a hacer, una vez que tengamos el paciente, probablemente lo primero que vamos a hacer es un hemograma y seguramente si el paciente tiene una leucemia vamos a llegar al diagnóstico, ¿sí? Pero sería 21 días de fiebre sin una causa reconocible de esa fiebre, ¿bien? A pesar de los estudios que ya se van realizando, ¿ok? Bien. Bien. ¿Y ustedes qué se imaginan dentro de un paciente con fiebre? Un paciente que sea realmente una urgencia. Primero que para cualquier padre de que el chico tenga fiebre es una urgencia, pero no siempre es una urgencia. La fiebre se puede manejar, es un síntoma. Es un buen síntoma la fiebre también. ¿Por qué? Porque ¿qué significa que el paciente tenga fiebre? Desde el punto de vista fisiopatológico. Que está teniendo una respuesta. Exactamente, que ese paciente está generando una respuesta inmune ante la agresión, ya sea de un agente etiológico microbiológico o de un agente de algo autoinmunitario o de alguna otra cosa, y puede generar una respuesta, ¿sí? Más grave sería, es más grave aquel paciente que no puede generar y que no hace fiebre, ¿sí? Ese significa, por ejemplo, que tenga una infección, ustedes detectan que tiene una infección grave y sin embargo nunca hizo fiebre. Eso es más grave porque significa que el paciente no tiene capacidad de respuesta o no tiene capacidad de respuesta inmunológica desde el punto de vista metabólico para generar todos los mediadores químicos que van a ser los productores de la fiebre, ¿sí? Que en definitiva son los que nos generan la fiebre, ¿bien? O sea, también es como un mecanismo o sea, es un mecanismo en definitiva de defensa del organismo. Es la manifestación del mecanismo de defensa del organismo, ¿bien? Entonces, o sea, hay que sacarle esa demonización a la fiebre, que si el chico está con fiebre es algo grave. Sí, es un marcador de que puede haber una infección, de que puede haber alguna enfermedad grave, pero también es un marcador de que el paciente tiene capacidad de respuesta ante la agresión externa, ¿sí? Sí, para leer hay capítulos enteros donde les explica toda la fisiopatología en detalle de la fiebre y toda la histoquímica y toda la química que se moviliza dentro del organismo para poder terminar manifestándose en que en el termómetro les marque que tiene 38,5, ¿sí? Pero bueno, por ahí eso también explicar a veces cuando los papás se asustan tanto por explicar eso, que el chico tenga fiebre también es un signo de que puede responder ante una infección o ante una agresión de un agente externo, ¿sí? ¿Cuándo consideran fiebre? Si usted le ponen el termómetro al paciente, que es lo primero que le tenemos que enseñar a los padres, porque si no vienen por cualquier cosa.
Cuando supera los 38 grados en la axila. Bien, exacto. La temperatura normal del organismo es hasta 37 grados, ¿sí? Si nosotros estamos entre 37 y 38 y 37,9, es lo que habitualmente llamamos como febrícula o subfebril, ¿bien? Es como un indicio, hay pacientes que suelen tener esa temperatura o no es tampoco para salir corriendo, y sí consideramos fiebre cuando el paciente marca 38 o más, siempre que esa temperatura sea ¿dónde? ¿Tomada dónde? En la axila. Axila. Bien, o sea, a nivel axilar, ¿sí? Porque acuérdense, si ustedes toman la temperatura rectal al paciente, ¿cuánto es la temperatura normal? Porque ahí De la 30 temperatura rectal... Sí, ¿qué me ibas a de decir? 36,1 a 37,8 en la rectal. Claro, siempre hay que considerar que es medio grado más, por lo menos, que la temperatura axilar, lo normal, ¿sí? Entonces, si nosotros consideramos 38 para la temperatura axilar, 38,5 para la rectal, sería considerar que está con fiebre el paciente, ¿sí? Esperen que hay alguien que está queriendo entrar. Entonces, eso es importante dónde tomamos la temperatura. También es importante con qué tomamos la temperatura, ¿sí? Hoy en día hay un montón de estos termómetros que son digitales, ¿vieron? Es más, se pusieron de remoda con el COVID porque así nadie tocaba a nadie. De todas maneras, no son lo mejor para tomar la temperatura. Se habrán cansado de ver ustedes, chicos, cuando entraban a un supermercado o algo que les tomaban la temperatura y decía, tienen 34,5, está perfecto, pase. O sea, eso no es una temperatura real, ni es normal tampoco. Si tuviéramos 34,5 estamos muertos. Así que, nada, lo mejor siempre son los que van en contacto con la piel, ¿sí? Los que tienen los termómetros y lamentablemente por una cuestión de la contaminación del mercurio, se sacaron del mercado todos los termómetros que tenían mercurio. Pero bueno, a los efectos prácticos esos eran los mejores porque eran los más fidedignos para tomar la temperatura, ¿sí? De todas maneras, eso por una cuestión de que como eran de vidrio y se rompían, el mercurio quedaba desparramado en el ambiente, se fueron sacando de a poco del mercado y fueron reemplazados por estos otros que son digitales. De los digitales, los mejores son los que van en contacto con la piel, no los que toman a distancia, ¿sí? ¿Bien? Así que siempre hagan una... No, ¿Cómo? o sea, los de alcohol no son buenos no son sensibles para esto. ¿Cuál es? Perdón, no te entiendo. Los termómetros de alcohol. Hospitalaria. No, en el área clínica habitual eso no lo vi nunca. No sé qué tipo de sistema utilizará, no tengo ni idea. Es igual que el de mercurio, nada más que tiene una columna de alcohol. Por eso preguntaba por qué no usan los de alcohol. No, pero no existen de manera así para uso habitual en el ámbito hospitalario, eso no lo vi nunca. No sé si tendrá que ver con alguna cuestión, porque vos me decías que lo usan en la parte forense. Sí, recuerdo que el profesor lo mencionó una vez, porque me quedó grabado porque siempre tuve esa duda, pero por eso preguntaba. No sé si tendrá alguna utilidad mayor en usarlo en la parte forense, no tengo idea, nunca los usé porque nunca lo plantearon ni nos enseñaron que se podía hacer con eso. Como les digo, siempre vienen unos que son también para el oído, que toman la temperatura en el oído. En general, siempre son mucho más fidedignos los que van en la piel. Y siempre vieron que los digitales, ahora algunos tienen como un breve tiempo que controlan la temperatura y enseguida suenan. Yo les diría que como una buena práctica, la temperatura tiene que ser controlada durante 3 a 5 minutos. Tiene que estar el termómetro en contacto con la piel para que haya un buen registro, ¿sí? Por ahí cuando uno lo saca inmediatamente que suena esa alarmita que trae el termómetro, en general no marca la temperatura real que tiene el paciente. Entonces, como buena práctica, mínimo 3 minutos en contacto con la piel del paciente para tener un buen registro.
Y siempre que no esté en contacto, obviamente, con la ropa ni con nada, tiene que ser piel con piel y el termómetro en el medio, ¿sí? Por eso es importante enseñarle a los padres cómo tienen que tomar la temperatura. Bien. Ay, perdón, chicos, voy a tomar un poquito de agua porque no saben lo que me pica la garganta. Bueno, vamos a ver si les puedo compartir acá. Yo soy medio soqueta con la computadora. Saqué los casitos que teníamos acá. Ah, les preguntaba recién, y nos fuimos por otro lado. ¿Qué consideran ustedes o qué leyeron que puede ser una urgencia en un paciente con fiebre, o cuáles son las urgencias infectológicas que nosotros podemos tener? Hay dos situaciones muy características que serían como la urgencia infectológica, como prácticamente las dos únicas, les diría. Después podemos tener un montón de otras cosas, pero en realidad no apuran tanto como estas dos cosas, que esas las tienen que tener como así, grabadas a fuego. La sepsis. ¿Paciente con neutropenia? Bien. ¿En un neutropénico? Exacto, uno es el neutropénico. Bien, el asplénico en general es asplénico y lo sabemos, entonces cuando hace fiebre uno como que tiene, el problema es el neutropénico y lo que dije, alguien más dijo algo por ahí. Convulsión la sepsis. La convulsión febril no tanto. El que no tiene vaso. Bien, uno puede ser el neutropénico, el asplénico y... Sí, dijeron sepsis. Y el otro, sería lo dijeron que por ahí. tenga, Sepsis, dijeron, síntomas. escuché que alguien... Sí, sepsis dijeron, que tenga síntomas de respuesta inflamatoria sistémica, o sea, o inestabilidad hemodinámica. Bien, eso sería un SIRS con infecciones, una sepsis, ¿sí? Con un foco infeccioso. Bien, o sea, con un SIRS más una infección diseminada es una sepsis. Bien. Entonces, la sepsis, la neutropenia, dentro de la sepsis o el shock séptico, no se tiene que olvidar nunca del shock meningocóxico o meningococcemia, ¿sí? Que eso sería. Y la asplénica la dejamos ahí como un poquito menos grave, pero los dos más graves son el shock séptico, la sepsis, por consecuencia, sepsis, shock séptico, y dentro de eso la meningococcemia y la neutropenia febril, ¿bien? El neutropénico solo, sin fiebre, es otro capítulo menos, o sea, es algo importante, pero es menos grave que el neutropénico que está con fiebre, ¿bien? ¿Y cuánto es el valor que ustedes tienen que tener en cuenta de neutrófilos en sangre para decir este paciente está neutropénico y este está normal? ¿500? Ese sería como el neutropénico severo. Menos de 500 ya es un neutropénico severo. El punto de corte es un poquito más alto. Menos de de 1500 puede ser. 1500, el valor absoluto, ¿sí? Siempre tienen que ver el valor absoluto de neutrófilos, no el valor relativo, porque si yo tengo un paciente que tiene 20.000 blancos y tiene 20% de neutrófilo, tiene un montón de neutrófilos, ¿sí? Ahora, si yo tengo uno que tiene 3.000 blancos y tiene 40%, tiene menos de 1.500, ¿sí? Bien, entonces siempre hay que ir a ver el valor absoluto de neutrófilos que tiene el paciente. Y ese es el que me marca. 1.500 es el punto de corte. 1.500 a 1.000 es una neutropenia leve, de 1.000 a 500 es moderada y de 500 para abajo es severa. ¿Bien? ¿Cuáles son las causas más frecuentes que un paciente esté neutropénico? Por lo menos en pediatría, que es lo que estamos aprendiendo ahora. Las leucemias, o sea, la neoplasia. Sí, un paciente que haga un debut de una neoplasia hemato-oncológica o un paciente que ¿qué? ¿Puede ser, profe, una infección por VIH? Sí, en general el HIV no tiene neutropenia. El HIV, porque el HIV afecta a los linfocitos T, ¿sí? No les afecta a los neutrófilos. Entonces, generalmente tienen un buen nivel de neutrófilos.
que de ahí lo dijeron ustedes. Uno son los pacientes, el que está haciendo un debut de una hemato-oncológica. ¿Y el otro paciente cuál es? El que ya está en tratamiento. ¿Sí? Claro, que esté en tratamiento, que no tenga, que se le haya hecho un lavado medular, digamos. Exacto, el paciente que está en tratamiento por una enfermedad hemato-oncológica o una enfermedad oncológica, puede ser un chico con un tumor cerebral que está en tratamiento, que está en quimioterapia para reducción del tumor, un paciente con un neuroblastoma, que le estamos haciendo quimioterapia para reducir el tumor y poder hacer una cirugía, un paciente con tratamiento corticoideo de tipo autoinmunológico, un pacientito que está en tratamiento, por ejemplo, por una ARJ, una artritis reumatoidea juvenil, con algún de estos moduladores biológicos que pueden producir neutropenia. Todos esos pacientitos que están con estos tratamientos pueden tener neutropenias y ante una infección obviamente van a hacer fiebre, y esos son los que tenemos que tener cuidado porque son los que tienen altísimo riesgo de hacer una sepsis, ¿sí? El paciente neutropénico tiene mayor riesgo de hacer una sepsis que el paciente que tiene sus neutrófilos normales. ¿Y un trasplantado puede ser también? También un trasplantado, porque el trasplantado está inmunosuprimido de por vida, ¿sí? Primero con algún tipo de inmunosupresores más potente para evitar el rechazo del trasplante, y después con los años siguen manteniendo niveles de inmunosupresión para evitar los rechazos tardíos, para evitar un montón de cosas. Son pacientes que permanentemente están con algún grado de inmunosupresión. Entonces esos son otros pacientes que tenemos que mirar con cuidado. Y cada vez hay más de esos pacientes porque cada vez se trasplantan más pacientes, se logran sobrevivir a los trasplantes. Entonces cada vez tenemos como un abanico más grande de pacientitos que circulan por el mundo con este tipo de patologías, ¿sí? Entonces, neutropenia febril, acuérdense, urgencia. Y sepsis o shock séptico, urgencia. ¿Bien? Esas son las dos cosas que no se tienen que olvidar. ¿Qué le hacen a un neutropénico febril? ¿Leyeron algo? Independientemente de la causa de su neutropenia. ¿Qué tienen que hacer ustedes? ¿Qué conducta tienen que tomar con ese paciente? Internarlo y ponerle tratamiento antibiótico de amplio espectro. Ajá. Empírico. Y previamente pan cultivarlo. Bien. ¿Qué incluye el pan cultivo en el neutropénico? Muestra rectal, oral, hemocultivo y urocultivo. Bien. Primero que nada, los hemocultivos, ¿sí? Eso no se tiene que olvidar nunca. Hemocultivo, 2 hemocultivos mínimo. ¿Sí? ¿Qué más? El que dijiste recién último. Urocultivo. El urocultivo es el otro. Son los dos que no se les tienen que olvidar nunca. ¿Bien? La muestra de materia fecal la vamos a tomar, depende de cada paciente. En general, si el paciente tiene manifestaciones gastrointestinales, o sea, si está con diarrea. Si no, en general, es muy raro que un paciente que no tenga diarrea tenga infección intestinal, ¿sí? Pero bueno, lo podemos tomar también y mandar a cultivar. Pero sí o sí, ese si el paciente tiene síntomas gastrointestinales. ¿Y qué otra cosa dijiste? Porque dijiste algo más que se me fue ahora de la cabeza. No, estaba pensando en saliva porque por ahí puede ser de que sea algún foco oral. No sé, bueno. por ejemplo, una carie, alguna infección en la boca que no se ven justamente porque no tienen con qué hacer la reacción inflamatoria. Y bueno, eso. En general, la saliva no es No, dije saliva, pero porque me salió sí, saliva, en general lo que tomás, claro, buscas el examen físico y si encontrás algún signo infeccioso, o sea, o algo que te haga suponer, generalmente se toma muestra del lugar donde sospechás que tenga la infección. Si hay un absceso, se trata de drenar para mandar a cultivo. Lo que habitualmente en Boca hacemos es hisopado de fauces. Eso sí se puede hacer, para descartar que no tenga ninguna bacteria de estas que podemos tener en fauces. Habitualmente, si el paciente tiene si lo vas a hisopar es porque le ves algo en las fauces, o está con placas, o está con esas membranas blanquecinas, o tiene lesiones tipo eritematosas, vesiculosas, por más que no te parezcan que son 100% bacterianas. Si vemos ese tipo de lesiones, muchas veces tomamos un cultivo igual de fauces, ¿sí?
Pero bueno, no es lo que de rutina sí o sí hacemos, sino que eso va de acuerdo a si tiene o no el foco. Y lo otro que hacemos también es generalmente una radiografía de tórax para descartar que no tenga un foco pulmonar que no esté dando manifestaciones, ¿sí? Porque muchas veces, a veces no ocultamos nada y pueden tener un bloque de neumonía, ¿sí? Entonces, básicamente ustedes se tienen que acordar, sí o sí los hemocultivos, el urocultivo, la placa de tórax, y vemos si es necesario el copro y alguna otra muestra de algún otro lugar que necesitemos. Obviamente, si el chico tiene síntomas neurológicos, le vamos a hacer una punción lumbar para tomar muestra de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Si no tiene síntomas neurológicos, en general no lo punzamos. Eso para el neutropénico febril. Y está bien lo que vos dijiste, Maximiliano, del antibiótico de amplio espectro, porque por lo menos hasta que tengamos los cultivos, nosotros a ese paciente lo tenemos que cubrir con la mayor posibilidad que tenemos de gérmenes, ¿sí? Entonces tenemos que cubrir espectro de gram positivos, gram negativos y anaerobios, ¿bien? En un paciente así, el esquema antibiótico que habitualmente uno inicia y que lo van a leer en cualquier esquema o protocolo de manejo de neutropenia febril es una cefalosporina de tercera generación, que puede ser la ceftriaxona o la cefotaxima, ¿sí? Más o la ceftazidima, que les da una cobertura antiseudomonas también, depende de la patología previa del paciente, y un aminoglucósido que les da cobertura para los anaerobios, ¿bien? Como puede ser una amicacina. En general, ese es el esquema de inicio. Un acéfalo de tercera con un aminoglucósido. Y después adecuamos el tratamiento de acuerdo a lo que obtengamos en los cultivos o a cómo evoluciona el paciente. Entonces, eso es como de librito así hasta que podemos determinar bien qué tiene el paciente. Si nosotros recibimos un neutropénico febril y hacemos los estudios y encontramos que el paciente tiene un bloque neumónico, vamos a poner el tratamiento para cubrir ese bloque neumónico. Probablemente no vayamos a otro esquema antibiótico, ¿sí? Todo, como les digo, siempre depende de lo que tengan con el paciente. Pero como esquema general siempre es céfalo de tercera con un aminoglucósido. ¿Bien? Bien. ¿Qué hacen si el paciente tiene, ustedes les ven, cuáles serían los signos que tienen que ustedes evaluar para ver si el paciente está séptico o no está séptico? Ver la temperatura, como se dijo. Hay que ver el recuento de los linfocitos, perdón por el ruido. Hay que ver el recuento de los linfocitos. No tiene que estar, creo que era no más de 12.000, por lo menos en el adulto, no me acuerdo en pediátricos. No más de 12.000, no menos de 4.000. Ajá. Bien. Ustedes tienen ahí, después, si no lo leyeron, léanlo. Hay un pequeño capítulo, es breve, chiquito y no tiene gran cosa, que se habla de los factores de riesgo para bacteriemia oculta, ¿sí? Y ahí les da los parámetros de laboratorio que ustedes tienen que tener en cuenta para pensar, bueno, este paciente con fiebre tiene riesgo de hacerme una bacteriemia que puede desencadenar en una sepsis o no, ¿sí? Bacteriemia oculta sería que el paciente haga una salida de gérmenes bacterianos a la sangre y que eso se puedan desparramar, entre comillas, en el resto del organismo o hacer foco en otro lado. Uno de esos parámetros es el recuento total de blancos, ¿sí? Por arriba de 15.000 en el pediátrico tenemos riesgo de bacteriemia oculta y eso sería como también un signo para la sepsis, ¿sí? 15.000 o, como vos dijiste, menos de 4.000, en realidad nosotros consideramos menos de 5.000 sería. Entonces, para que ustedes se acuerden, entre 5 y 15 sería el rango normal, ¿bien? Después hay otro parámetro dentro de los glóbulos blancos, no solo el recuento total. ¿Cuál es el otro recuento que a ustedes les tiene que importar? ¿El de neutrófilos? Exacto, el recuento de neutrófilos, y de esos neutrófilos en particular
de los que van a ver en la fórmula leucocitaria que dice neutrófilos callados, que son los que hablan, que son los que nos dicen que están actuando en forma aguda, ¿sí? Cuanto más neutrófilos callados tenemos, hay más riesgo de bacteriemia, ¿bien? El recuento absoluto de esos neutrófilos callados tiene que ser por arriba de 500 también, ¿bien? Cuando ustedes tengan más de esos, hay más riesgo. El valor relativo de esos neutrófilos siempre por debajo del 5% es normal. Por arriba ya tenemos que empezar a mirar con cuidado esa fórmula leucocitaria, ¿sí? Entonces, glóbulos blancos totales y neutrófilos, y de los neutrófilos particularmente los neutrófilos callados. ¿Qué otra cosa tienen que mirar? Hay unos... Exacto, esos son los que se llaman reactantes de fase aguda. Son la eritrosedimentación o la PCR, ¿sí? Que si están aumentados también son un signo importante y a tener en cuenta. ¿Qué otra cosa más? La tensión arterial también como estado general. Eso dentro del estado general, de los signos en el paciente. Si vemos, estamos hablando ahora de la parte del laboratorio. ¿Qué otra cosa sería? ¿El sedimento urinario? Exacto, si el sedimento urinario es patológico o no es patológico, ¿bien? Ese es estado otro parámetro. Sí, pero el estado ácido base, no le van a hacer ustedes de rutina a un paciente que venga con fiebre, ¿sí? Normalmente, eso sí, si ya viene con síntomas de descompensación. Pero en un niño, por ejemplo, que les consulta por 3 días de fiebre, que lo ven en un regular estado general, que le pueden ver que tenga algún tipo de reticulado porque en ese momento está con fiebre, que está muy decaído, ustedes lo revisan todo y no le encuentran un foco claro, normalmente, ¿qué hacemos? Pedimos una plaquita de tórax como para descartar que no haya nada respiratorio a pesar de que no le ocultamos, y hacemos un hemograma con reactantes de fase aguda y una orina, porque uno de las principales causas de fiebre en los chicos y que no da manifestación de foco es la infección urinaria, ¿sí? Acuérdense de eso. Entonces, eso es básicamente lo que hacemos. Ahora, si nosotros recibimos un paciente con signos de que puede estar haciendo una sepsis, que cuando lo revisamos lo encontramos que está taquicárdico, que está taquipneico, que tiene pulsos medios débiles, que está pálido, o sea, un montón de otros signos, a ese paciente sí, cuando le vamos al laboratorio le vamos a pedir un estado ácido base seguramente, como le van a pedir también una función renal y un montón de otras cosas, porque ya estamos teniendo otros pacientes, ¿sí? Entonces, esos son parámetros que ustedes tienen que ir viendo. Lean bacteriemia oculta o riesgos de bacteriemia oculta, ¿sí? Factores de riesgo para bacteriemia oculta, que son 3, 4 puntitos que se tienen que acordar y que son con los que ustedes se van a guiar ante cualquier paciente. Y el que tiene riesgo de que tenga parámetros para bacteriemia oculta, hay que tener cuidado de que pueda ser realmente una infección más grave. Y eso también se relaciona mucho con la edad. Cuanto más chico es el paciente, más riesgo de hacer una bacteriemia tiene. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié en los pacientes de menos de 6 meses y más aún de menos de 3 meses que presentan un síndrome febril. En esos chiquititos de menos de 3 meses son en los que más vamos a insistir en ver que no haya signos positivos de una probable bacteriemia oculta, ¿sí? Por eso generalmente, excepto que esté muy claro que el foco sea, supónganse, el chico está con un cuadro bronquiolar y es muy claro el cuadro bronquiolar, no le hacemos un laboratorio. Pero si no queda claro cuál es el foco de la fiebre en ese bebé, hay que hacer un hemograma mínimamente con un reactante de fase aguda y un sedimento urinario como para evaluar que no haya estos riesgos, ¿sí? Entonces, en un paciente con sepsis, además de estos signos del laboratorio de riesgo de bacteriemia,
¿Qué otras cosas vamos a ver que recién les nombré yo? ¿Qué signos clínicos ustedes tienen que buscar para ver cómo proceder con ese paciente? La frecuencia cardíaca. Ajá. ¿Qué más? Por ahí lo nombraron también. ¿Podemos buscar adenomegalias? ¿Cómo, perdón? Adenomegalias regionales. Sí, pero eso no sería un signo de que el paciente pueda estar séptico. Ese te va a marcar de dónde puede venir el cuadro infeccioso o de dónde puede venir la fiebre, ¿sí? Sería la Pero frecuencia básicamente, respiratoria, la frecuencia cardíaca, la ¿sí? tensión arterial. Exacto, la TA. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más que ¿La buscan temperatura? ustedes cuando Los revisan pulsos, si los están pulsos? fuertes, débiles. Exacto, pulsos. ¿Y qué otra cosa más? Ay, que no veo. Perfusión Bien, ahí periférica alguien me escribieron. escribió acá perfusión periférica. Está perfecto, Maximiliano es el que me escribió. La perfusión periférica, ¿cómo buscan en los chicos la perfusión periférica? Relleno capilar. Con el Exacto, relleno el relleno capilar. Exacto, el relleno capilar. Y lo otro que es muy característico en los bebés, sobre todo en los bebés muy chiquitos, cuando tienen signos de que se puede dar con la fiebre también, y si eso por eso hay que, siempre lo que yo les digo es que ustedes tienen que ver para aprender a diferenciar. Porque un chico, por ejemplo, el reticulado marmóreo que lo nombra, cuando ustedes lean, se lo va a nombrar ahí seguramente como un signo de alarma, ¿sí? ¿No es cierto? Que el paciente esté todo reticulado cuando ustedes lo revisan. Porque ese es un signo de bacteriemia también, que el paciente esté como reticulado. El reticulado es ese ver todo el dibujito de las pequeñas venitas y de las pequeñas arterias, de los pequeños capilares en toda la piel, ¿sí? Ese reticulado marmóreo es muy frecuente también de ver en pacientitos cuando simplemente lo desvestimos a veces para hacerle el control sano, de niños que son de piel muy clara, muy blancos, y que enseguida marcan todo ese reticulado. Y eso no quiere decir que el chico esté con una sepsis, ¿sí? Porque el estado general de ese paciente es bueno. Entonces, es muy importante que ustedes aprendan a diferenciar eso. Cuando yo me tengo que preocupar ante un paciente que está con un reticulado marmóreo, y si está con fiebre, y si está con tendencia al sueño, y si está con un montón de otras cosas, a un bebé que está reticulado porque está con frío, o porque al revés, hace mucho calor, o porque está con un trastorno, el vasomotor, porque todavía no regula bien la temperatura, ¿sí? Eso es importante que ustedes aprendan a poder diferenciar. Pero bueno, el reticulado marmóreo, junto con que esté taquicárdico, taquimneico, con los pulsos débiles, con una palidez cutánea que les hace que no es normal, con a lo mejor hasta que lo ven como un poco deshidratado, ese reticulado sí es para tener en cuenta, ¿sí? Todas esas cosas más el que haya un posible foco infeccioso en algún lugar nos habla de que el paciente está en una sepsis. ¿Y cuándo decimos que está en shock séptico? Cuando se agrega lo que es la hipotensión arterial o la inestabilidad hemodinámica a Bien, la lo anterior. inestabilidad hemodinámica, ¿cómo la va a manifestar el paciente? Puede ser con el estado del sensorio, o sea, como que no Bien, esa es despierta una. a los estímulos. Esa es una. O que esté muy irritable o que esté con tendencia a dormirse o que no lo puedan despertar. Eso es una. Después, el estado hemodinámico también se manifiesta por la hipotensión, por ejemplo, que es un signo súper tardío en los chicos, o por una taquicardia extrema y con pulsos muy, por ahí que le pueden tocar muy débiles, ¿sí? Bien. ¿Qué otra cosita más? Que haya dejado de orinar, que no tenga diuresis, ese es un signo también de shock en los chiquititos. Que esté deshidratado, que lo vean deshidratado. ¿Por qué? Porque el paciente impresiona deshidratado porque el organismo está redistribuyendo el líquido a los órganos más nobles, ¿sí? Como el corazón, el cerebro y el riñón. Entonces el paciente empieza a perder la turgencia de la piel y todo eso, ¿por qué? Porque saca el líquido
la irrigación de esos lugares de la piel para mandarla a los lugares donde necesita mantenerse irrigado, ¿sí? Esos son signos de que está en shock. ¿Y qué tienen que hacer si el paciente está en shock? Y sospechan que tiene un shock por una sepsis. Expandirlo y tomar cultivos, como dijimos recién. Bien, primero que nada tratar de compensarlo hemodinámicamente, que es exacto, que es expandirlo, darle líquido para que pueda, porque el shock, encima el shock séptico es un shock que el paciente a lo mejor no perdió líquido, pero lo tiene mal distribuido en el organismo, ¿sí? Bien, no es el paciente que se deshidrata porque perdió líquido, sino que el líquido lo tiene distribuido en otros lugares del organismo. Entonces hay que darle líquido para recuperarlo, hay que expandirlo, y mientras lo expandimos y todo eso, si podemos ir sacando cultivos y todo, mejor. Pero primero hay que compensar la parte hemodinámica. Y a ese paciente también le tienen que hacer antibióticos, ¿sí? Porque ese paciente está en una emergencia infectológica, ¿sí? Si no pudimos conseguir los cultivos, pero lo tenemos que expandir y el chico tiene signos de una infección grave, lo tenemos que medicar con antibióticos, ¿sí? Siempre es mejor tener un cultivo previo, pero ante la urgencia hay que medicarlo. Siempre, como les dije recién, antibióticos de amplio espectro. En general, si el paciente es un paciente que viene de la calle, que es un paciente sano, que no tenía antecedentes de ninguna otra cuestión inmunológica previa o de inmunosupresión, con cefalosporina de tercera generación cubrimos básicamente la mayoría de los gérmenes causantes de infecciones en los pacientes pediátricos. Capítulo aparte son los neo, que tienen otro tipo de gérmenes. Pero con un bebé de más de un mes, ya con céfalos de tercera generación, estamos prácticamente cubriendo a la gran mayoría de los gérmenes que podemos tener como causales de infección. Y si ustedes pensaran en un shock meningococcémico, a todo ese cuadro que hablamos recién, ¿qué otra cosa le agrega? Que es muy característica. Y que el día que lo vean no se olvidan más. Está bien, cada vez hay menos gracias a la vacuna que cada vez se coloca más, que está incorporada en el calendario. Prácticamente no vemos ahora ni shock meningococcémicos ni meningitis por meningococo. Pero, ¿cuál es el signo característico del shock meningocóxico o de la meningococcemia? ¿Vómito a chorro puede ser, profe? ¿O fotosensibilidad también? Esos son todos signos clínicos de una meningitis. Que sí, que la puede tener. Exacto, el paciente tiene una púrpura, un rash, pero es que es un rash de púrpura, ¿sí? No es un rash urticariano, es una púrpura. Tiene petequias y puede tener equimosis, ¿bien? Es típico del shock meningococcémico. Ustedes si ven eso, un paciente en shock y con petequia, tienen que pensar que puede estar haciendo una meningitis por meningococo o una sepsis por meningococo, que sería la definición correcta de esto. Entonces, volvamos. ¿Alguna duda con respecto a esto que estamos hablando? Profe, yo tengo una duda particular. Para hacer, por ejemplo, un diagnóstico de un paciente que está febril, ¿se pueden realizar hemocultivos? ¿Sí, no? Sí, porque muchas veces uno realiza los hemocultivos porque no tenés un foco claro y buscas con el hemocultivo a ver si podés rescatar el germen, ¿sí? Bien. Hay condiciones particulares en las cuales vos lo vas a hacer si decidís. Muchas veces haces el hemocultivo y lo medicás con un antibiótico de amplio espectro y esperás el resultado. Otras veces si el paciente está en buen estado general, pero tiene fiebre y no sabemos exactamente dónde viene, le hacemos el hemocultivo y lo mantenemos expectante, no le ponemos el antibiótico y lo dejamos internado para observarlo y ver ante cualquier cambio, poner el antibiótico. O sea, muchas conductas también van a depender de lo que uno pueda hacer con el paciente y con cada uno. Sí, lo que ustedes tienen que aprender es que si nosotros tenemos un paciente de menos de 3 meses con fiebre, tenemos que buscarle el foco. Si tenemos un paciente de más de 3 meses con fiebre, pero que no tenga signos ni riesgos de bacteriemia oculta, podemos esperarlo, buscar tranquilo, en forma ambulatoria, pedimos un laboratorio un día, pedimos al otro, lo controlamos al otro día y demás. El que siempre va a requerir
internación generalmente y cultivarse es el menor de 3 meses. ¿Bien? Gracias, profe. Acá le voy a poner uno de los casitos, que no sé, porque yo pensé que los había habilitado el doctor Santilli en la PETCO, pero ahí vi que decían que estaban como ocultos. ¿Ustedes los pudieron leer en los casos? ¿O a mí me aparecen como ocultos? No, pero ¿Ah? no había casos publicados para nosotros. Ah, entonces no, sí, porque están puestos, pero yo los veía ahora cuando entré para ponerlos para que los veamos ahora. Figuran como que están ocultos. Yo pensé que los había habilitado, Dani. Bueno, espérenme un cachito, a ver. A ver si puedo hacer acá. Ay, ¿cómo era esto? Compartir pantalla. A ver ahí. Pero esperen, a ver si puedo lograr ¿Ahí se ve la pantalla mía? No. No, profe. No, Sonamos entonces. Doc, una pregunta que me acaba de surgir. Entonces, en el caso de fiebre sin foco, ¿se escucha? Sí. En Sí, niños yo te escucho. de más de 3 meses, que estamos haciendo los hemocultivos y todo esto lo hacemos ambulatorio o lo dejamos internado? No, la normativa dice que lo tenés que internar, ¿sí? Ah, Después, está bien. después cada uno puede hacer con el tiempo y con la experiencia, vos podés manejar pacientes ambulatorios, ¿sí? Pero ustedes como normativa ahora lo que tienen que aprender es que menor de 3 meses se interna, ¿sí? Menor de 3 meses interna y entre 3 y 36 meses. Ese se puede estudiar ambulatorio. Ah, está bien. ¿Ahí se ve la pantalla ahora? Sí. Ahora sí. Bueno. Bueno, ahí por ejemplo tienen el caso un bebé de 2 meses y medio, un varoncito, que consulta en guardia por fiebre de 48 horas, decaimiento, marcado, 2 picos febriles diarios, refiere la mamá, y 39 grados tuvo hoy por la mañana. La madre dice que fuera de los episodios que el chiquitito está con fiebre, duerme bien, se alimenta bien, y que fue vacunado hace 4 días atrás con las vacunas del segundo mes. El examen físico ustedes lo ven en ese momento en regular estado general porque está con 39,2 de fiebre. Punto importante siempre, ¿qué tienen que hacer con el chico para revisarlo? Para poder tener, para poder tener un chico que está con fiebre y para que ustedes tengan una evaluación objetiva, bien hecha, ¿qué tienen que hacer con ese chico? ¿Constatar la fiebre? Sí, y una vez que la constataron, ¿qué deberían hacer? Bajarle la temperatura. Exacto, bajar la temperatura y revisarlo sin fiebre, porque el chico cambia 100% cuando lo revisan sin fiebre, generalmente, ¿sí? Porque la fiebre les produce taquipnea y taquicardia también, acuérdense. Por cada grado de temperatura por arriba de lo normal aumentan un 10% cada uno, ¿sí? Entonces es muy importante valorarlo al chico, y aparte el chico cuando está con fiebre está irritable, está molesto, no quieren que lo toquen, se pone mal. Entonces siempre es bueno, si tenemos el tiempo suficiente, darle el antitérmico y dejarlo un ratito hasta que baje la temperatura y revisarlo sin fiebre, ¿sí? Seguramente lo van a ver mucho mejor de lo que lo veían cuando estaba con la temperatura elevada. Entonces, está en regular estado general, está febril con 39,2, está taquimneico, tiene 52 por minuto de respiratoria, con buena entrada de aire y sin ruidos agregados a la auscultación, una frecuencia cardíaca de 170, los pulsos normales, mucha irritabilidad en el examen físico, un reticulado marmóneo en las extremidades. Bueno, como antecedentes, nacimiento normal, solamente la mamá tuvo diabetes gestacional, tuvo un episodio probable de infección urinaria hace 2 semanas, pero no le hicieron urocultivo. Y le dieron tratamiento antibiótico que hizo por 5 días, luego lo suspendió. Tiene las vacunas puestas, que dijimos que se puso la de los 2 meses hace 4 días, y toma teta. Entonces, ¿qué hacen primero? Ahí ya tienen la respuesta. Sigan leyendo y tienen la respuesta, qué es lo que le van a hacer primero al chico. Después de revisarlo en laboratorio. Exacto, tenemos que hacer, como es un menor de 3 meses, tenemos que hacer mínimamente un hemograma con un sedimento urinario para ver si tiene marcadores de
posible bacteriemia oculta, ¿sí? ¿Bien? Y este chiquitito le hacemos el hemograma y nos muestra que tiene, bueno, está anémico, 27 de hematocrito con 8 de hemoglobina, tiene 23.000 blancos, callados 8%, segmentados 72, con una PCR de 48 miligramos por ciento. Y una orina que tiene 54 leucos por campo con 8 hematíes por campo. De eso que dice ahí, ¿cuáles son los marcadores de bacteriemia oculta que tienen positivos? Los neutrófilos callados. Ajá, ¿cuántos tienen? Porque tiene más de 5%. Bien, y si los tienen que ver en forma absoluta, ¿cuál es el número que tiene? Así medio grosero, tampoco lo hagan tan finamente. Pero más o menos ustedes tienen que hacer el cálculo, que un 10% de 23 son 2.300, ¿sí? Y tiene un 8, así que debe andar en 2.000, 1.900 glóbulos, 1.900 neutrófilos callados, por lo menos. Si sacan la cuenta así grosera, sin hacer una cuenta fina, pero más o menos debe andar en eso. El 1% serían 2% menos, son 500, sí, tiene 1.800 callados, ¿sí? O sea, tiene los callados muy altos, en forma relativa y en forma absoluta. ¿Qué otro signo tiene? ¿Qué otro marcador? La PCR. ¿Qué cosa? Ahí hablaron todos juntos. Glóbulos blancos aumentados también. Bien, tiene leucocitosis y tiene neutrofilia de callados aumentados. O sea, tiene una neutrofilia, esto acá, tiene 72%, que también es elevada, tiene un 8% de callados, de neutrófilos callados, y tiene 23.000 blancos. ¿Qué otro signo más tiene de posible de riesgo de bacteriemia? La PCR. Bien, tiene una PCR súper elevada, ¿sí? 48. Bien. ¿Y qué otra cosa tiene más? La orina patológica. Bien, tiene una orina patológica, tiene 54 leucos por campo. ¿Cuánto es el valor normal del sedimento urinario en un varoncito? ¿Hasta cuántos leucocitos podemos encontrar en una orina de un bebé o de un varón y que sea normal? ¿Se acuerdan eso de cuando vieron nefro? ¿5 eran? O... 5. Hasta 5 leucocitos por campo es normal. ¿Bien? En las nenas por ahí se puede admitir de 5 a 10, porque se contamina con más facilidad la orina por la cuestión externa, ¿sí? Pero bueno, 5 es el valor. Bien. Entonces, si ustedes tienen que definir el síndrome febril de este bebé, ¿cómo lo definen? ¿Tiene un síndrome febril agudo, un prolongado o una fiebre de origen desconocido? Agudo sería. Muy bien, porque lleva 2 días de fiebre, ¿sí? Nada más. Es un síndrome febril agudo. ¿Puede ser que tenga fiebre porque lo vacunaron? Sí, pero se espera hasta 3 días, me parece, por la vacuna. Más de 3 días ya no. Bien. La fiebre post vacuna se da dentro de las 24 hasta como mucho 72 horas. Y les diría que casi nunca vemos chicos que hagan fiebre 72 horas después de que lo vacunaron. Siempre son dentro de las primeras 24, 48 horas. Y aparte la fiebre que da la vacuna no suele ser nunca tan alta, ¿sí? Generalmente da febrícula o como máximo 38, 38 y medio. Es rarísimo que un chico haga 39 de fiebre por la vacuna. ¿Bien? Y menos 3 días seguidos y 4 días después de que se vacunó, ¿sí? Entonces es muy poco probable que la fiebre de este niño sea por la vacunación. Bien. Bueno, ya dijimos los factores de riesgo para infección bacteriana grave o signos de sospecha de bacteriemia oculta, ya los dijimos recién. Bien. ¿Y cuál sería su sospecha diagnóstica para este niño? Con ese cuadro clínico así y ese laboratorio. Puede ser que esté haciendo una infección urinaria. Bien, lo más probable,
con el foco ese urinario, que tenemos una orina patológica, más siendo un varón, que el foco infeccioso esté en la orina y tiene el antecedente previo de una posible infección urinaria, no la podemos catalogar como tal porque no le hicieron urocultivo, pero tuvo síntomas y tuvo aparentemente una orina patológica que luego no se cultivó y hizo un tratamiento incompleto también. Entonces todo eso abona más la teoría de que puede estar con una infección urinaria. ¿Y cuál es el germen más común que produce infección urinaria? Escherichia coli. Quedaron todos mudos. Si los agarra la doctora Mitocaya, los mata, ¿eh? ¿Cuál es el germen? Exacto, la Escherichia coli es el germen más frecuente productor de infección urinaria. En niños o en niñas o en cualquier edad es el más frecuente. ¿Y qué tienen que hacer con este bebé que tienen ahí? ¿Qué harían? ¿Qué conducta tomarían? Podemos hacer las dos preguntas juntas. ¿Qué conducta tomarían y si les solicitarían otros métodos de diagnóstico? ¿Qué edad tenía, Doc? 2 meses y medio tiene. Y capaz lo podemos internar y para tener un mejor control, realizarle un urocultivo para cultivar a ver el germen y empezarle con el tratamiento antibiótico. Bien, vamos a corregir las palabras que usamos. Está bien lo que dijiste, pero corrijamos las palabras. Porque si vos me decís, a lo mejor, como dijiste, lo internaríamos, quizás no. Lo internamos, ¿sí? Porque con 2 meses y medio no queda chance, ¿bien? Por lo menos hasta que tengamos el cultivo y definamos qué germen tiene, ¿bien? Por más que pensemos que lo más común es la Escherichia coli. Entonces, lo internamos y debemos tomarle un urocultivo, no le tomaríamos o vemos si le tomamos. Entonces, internamos y tomamos el urocultivo. Y una vez que tomamos el urocultivo, podemos también tomar hemocultivos por la edad para ver que no esté haciendo bacteriemias a partir del foco urinario, porque es muy distinto si solo cultivamos, si hacemos los dos cosas, o sea, los hemo y los uro, y solo rescatamos el germen en la orina, a que hagamos hemo y uro y rescatemos el germen en los dos lugares o que lo rescatemos en la sangre, ¿sí? Entonces, por la edad, lo correcto sería uro y hemocultivo y ponerle el antibiótico. ¿Con qué antibiótico tratarían a este paciente? ¿Con un acéfalo de tercera puede ser? Bien. Pensando en que los pacientitos de menos de 3 meses tienen alto riesgo de bacteriemia, alto riesgo. Esa sería la conducta correcta en un pacientito de menos de 3 meses. Cultivos, antibiótico de amplio espectro, esperamos 48 horas hasta tener el cultivo con el antibiograma y ahí adecuamos el antibiótico. ¿Bien? Doc, ¿la toma de muestra en esto sería punción suprapúbica? No, no, la punción suprapúbica no hacemos nunca. Es muy cruenta, es muy complicado. La forma de tomar el cultivo acá es al acecho, ¿sí? Es la forma más correcta. Higienizar bien al paciente y lo dejas con el pañalcito abierto y cuando empieza a hacer pis tomamos la muestra. ¿Bien? Del chorro medio. En los varones es bastante más fácil que tomar el urocultivo de chorro medio que en las nenas, pero es lo más fácil de hacer. Sí, ¿qué iban a decir? Profe, si yo iba a preguntar si se usa de manera frecuente el tema del masaje vesical, ¿era? O masaje renal, para Sí, que la micción se haga más rápida, digamos, y no estar esperando. se puede estimular, a veces le estimulamos poniéndole pañitos fríos sobre la zona vesical y con eso enseguida hacen pis. También, no hay problema. Profe, ¿y por sondeo? También se puede tomar por sondaje, pero a veces, ¿qué hacemos?
tratamos de tomarlo al acecho por una cuestión de no agredir al paciente, ¿sí? Pero también se puede tomar por sondaje con técnica estéril como corresponde, se puede hacer por sondaje o al acecho, ¿sí? Bien. Vamos a ver otro de los casitos que después ahora después se los voy a dejar abiertos para que los puedan bajar y leerlos tranquilos en la casa y después ver, a ver si es este. Bueno, este les quería mostrar, porque estos son casos de verdad, no son casos ni inventados ni nada, son pacientitos que tuvimos internados en nuestro servicio. Vamos a otro tema, dijo Santo Biastati. Nena de 13 años, que viene con fiebre de 5 días de evolución, No asociada a se una cambió, tos seca. profe, ¿No? en Ah, mi caso. caramba. La pantalla. Qué raro, ¿por qué? A ver, espera, vamos a volver acá, espérenme. Esperen. Pensé que se había cambiado. ¿A dónde estoy? Estoy acá. A ver. Ventana, a ver ahí. Pasa que solo había compartido ese archivo, se ve. A ver ahí. A ver, ahí díganme, ¿se ve? Ahora sí. Ah, bien. Bueno, tenemos una niña de 13 años que con temperatura de 38, 38 y medio durante 5 días con tos seca. Consulta por guardia, le hacen una placa de tórax que no tiene infiltrado, pero le dan tratamiento de amoxicilina durante 7 días. A los 4 días de que empieza el antibiótico, continuaba con fiebre y comienza con dolor torácico. Vuelve a consultar por la guardia, le vuelven a hacer la placa de tórax y ahora le observan un leve borramiento en los senos costofrénicos, el costofrénico derecho, con un poco de aumento en la trama intersticial y le rotan el antibiótico, amoxiclavulánico, 1 gramo cada 12 horas y le indican 7 días más a partir de ese momento. Pasan nuevamente 4 días con ese nuevo esquema antibiótico y vuelve a consultar porque sigue con fiebre, un registro por día y agregó dolor y tumefacción en las articulaciones de la mano. Cuando consulta por eso, la consultan al servicio de pediatría y se decide internar la paciente. ¿Anotaron? ¿Van anotando? Tenemos 5 días previos a que consulte la primera vez. Después 4 días y después 4 días más. ¿Cuántos días llevamos ahí de fiebre? 13. 13 días, bien. Cuando la internamos, constatamos 38 y medio de temperatura, una frecuencia respiratoria de 30 por minuto, con hipoventilación en ambas bases pulmonares, una frecuencia cardíaca de 110, dolor y tumefacción en las articulaciones del codo, muñecas e interfalángicas de mano, rodilla y tobillo, con una placa de alopecia a nivel parieto occipital derecho. Bien, antecedentes de esta niña. Es sana. Único antecedente que refiere es una consulta con dermatología 6 semanas atrás, previa al inicio del cuadro, porque tenía un rayo en la piel, eritematoso, y una lesión en el cuero cabelludo, que es la que tiene actualmente de alopecia, que le indican tratamiento con isotretinoína y corticoides. El esquema de vacunas está completo para su edad. Vamos a las preguntas. Primera pregunta. ¿Qué síndrome febril tiene esta criatura? Prolongado. Bien, porque tenemos más de 10 días de fiebre, ¿sí? Síndrome febril prolongado, perfecto. Y como hasta ahora no hicimos ningún estudio más que esas placas que le hicieron, no podemos decir que sea una fiebre sin origen desconocido porque todavía no llegamos ni a las 3 semanas y tampoco la estudiamos a la paciente, así que estamos todavía sin saber. Bueno, ¿qué laboratorios le pedirían a esta paciente que ustedes están ingresando a internación? Con este cuadro que ustedes ven ahí. ¿Y pensando en qué?
A ver, un voluntario que tire algo. Puede ser que al haber tenido ese rash cutáneo ahora esté haciendo una complicación, expresándose como una fiebre reumática. El tema es que no me cierra el hecho de que ella estuvo tomando antibióticos, Bien, pero no respondió. bien. Ahí tendríamos que empezar a juntar síntomas, ¿sí? O signos que presenta la paciente. Está muy bien tu razonamiento, el rash, ¿y con qué más asocias el rash para pensar en algo reumático? O sea, que fue previo y De ahora lo que toda tiene la la nena. claro, y que ahora tiene el dolor y la tumefacción en las articulaciones. Bien, eso acuérdense. El dolor exclusivo en las articulaciones se define como artralgia, ¿sí? Ahora, cuando suma tumefacción al dolor, eso se define como artritis, ¿bien? Dolor y tumefacción de articulaciones es inflamación de la articulación, ¿bien? Eso se define como artritis. La nena tiene artritis de pequeña y grandes articulaciones, ¿bien? Entonces tenemos un punto ahí, el rash que presentó hace un tiempo atrás, que ahora no lo tiene, y ahora tiene la tumefacción en las articulaciones, ¿bien? Y tiene otra cosa que vemos acá, la fiebre durante varios días y que a pesar de que le dieron antibióticos con muy poco criterio, no resolvió la fiebre, o sea que lo más probable es que esa fiebre no sea ¿qué? Infecciosa. Bien, porque la nena tenía síntomas respiratorios según como los querramos mirar, ¿no? Y le dieron antibióticos que si hubiera tenido un cuadro respiratorio, probablemente hubiera resuelto ese cuadro respiratorio porque le dieron antibióticos acorde a tratar una posible neumonía. Bien, pero la niña siguió a pesar de ese antibiótico con fiebre. Entonces tenemos un síndrome febril prolongado que no respondió a antibióticos, a un foco infeccioso de dudosa existencia, pero bueno, y tiene la tumefacción y tuvo un rash, ¿bien? Previo a esto. Entonces, pensando en eso, ¿ustedes qué le piden a este paciente cuando lo ingresan? Si nosotros queremos descartar del todo que el paciente tenga algo infeccioso, ¿qué le vamos a hacer? Hemograma. Bien, el hemograma va de cajón en un paciente con fiebre, ya sea que pensemos que es infeccioso o no, porque todas las enfermedades que nosotros estamos buscando manifiestan algo a través del hemograma siempre, ¿sí? Entonces el hemograma va sí o sí. El hemograma, bien, ¿qué más? Y por ahí con proteínas reactivos de fase aguda. Bien, una eritrosedimentación o una PCR, perfecto. Porque si nosotros estamos pensando, las enfermedades infecciosas me alteran eso. Si tengo enfermedades autoinmunes, ¿qué pasa en las autoinmunes con los reactantes de fase aguda? Aumentan. También están aumentados, bien. Y si tuviera una hemato-oncológica, ¿qué pasaría? También suelen estar movilizados, ¿sí? Suelen estar más arriba de lo normal porque en las etapas agudas de estas enfermedades también hay reactantes de fase aguda activados, ¿sí? Entonces, en cualquiera de las tres opciones que estemos manejando, nos van a ayudar porque van a ser un signo positivo probablemente los reactantes de fase aguda. En las autoinmunes más elevado a veces que en las infecciosas, muchas veces. Bien, ¿qué más? Le pedimos el hemograma y le pedimos una eritro y una PCR. ¿Qué otra cosa le pedimos? ¿Qué tenemos que desempacar de todo esto que le hicieron antes? ¿Qué tendremos que tratar de ver? ¿Repetirían la placa de tórax? Puede ser Sí, de podríamos perfil. repetirla. Repetiríamos la placa de tórax por lo menos para ver qué es lo que vieron, a ver si eso que vieron antes se mantiene o no, ¿sí? Eso es una buena conducta. Repetimos placa de tórax. ¿Y qué más? ¿Qué seguimos haciendo?
¿Podríamos cosa, perdón? pedir, profe, una RX de perfil también para saber si hay algún derrame pleural o algo también que no estemos viendo? O Bien, sea, podés no. pedirle, le podés hacer la placa de frente y perfil como para ver bien qué es lo que estás viendo ahí. ¿Mm? Está perfecto, el par radiográfico. ¿Qué otra cosa le harían desde la analítica, desde el laboratorio? ¿Se pueden pedir, por Pens- más que no sean específicos, sensibles, los astos? Bien, Pensando en... empecemos a pensar en lo que ustedes plantearon como diagnóstico. El asto está bien pensado, ¿bien? Está pensado desde el lugar de que ustedes están pensando en una fiebre reumática, calculo. Sí. Que esa sí es una entidad secundaria a una infección. ¿Qué Profe, otra también cosa? puede ser que pensemos en lupus, o sea, por las Perfecto, manifestaciones. perfecto. El lupus es una de las autoinmunes más frecuentes que podemos encontrar. Yo les diría que tenemos artritis reumatoidea juvenil y lupus como las dos autoinmunes más comunes en la infancia. Bien. Entonces, ¿qué le vamos a pedir? Hay una de ustedes dijo asto. Bien, pedimos un asto. ¿Qué más? Los ANCA, ANCA C y ANCA P. Bien, ¿qué otro más? Pensando en artritis reumatoidea, ¿qué otro más vamos a pedir? El factor reumatoideo. Factor reumatoideo, perfecto. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué le tenemos que mirar a este paciente? Si estamos pensando que pueda tener un lupus, están diciendo ustedes, o una fiebre reumática. La función ¿Qué renal. ¿Anticuerpos otro? de TIP? ¿Los Bien, anti-TIP? función renal. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa puede alterar? Coagulograma. Podemos hacer un coagulograma y un hepatograma, ¿sí? Acuérdense. Esas cosas mínimamente le tenemos que pedir de entrada a esta pacientita, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a ver lo que se le hizo cuando ingresó. Punto 1. Le hicimos un hemograma que muestra que tiene una anemia, tiene 28 de hematocrito con microcitosis. Glóbulos blancos tiene 2.900, con 83% de neutrófilo. ¿Está neutropénica? ¿No habíamos dicho de 5 a 15 lo normal? Por eso, ¿está leucopénica? Sí. Y a su vez, ¿está neutropénica? No. No. ¿Por qué no? ¿Cuánto tiene absoluto? ¿Cuántos Porque tiene neutrófilos? 83 de neutrófilos sobre 2.900, o sea que es casi la totalidad de los glóbulos Bien, blancos. eso. Perfecto, eso le da más o menos 2.400 glóbulos blancos, neutrófilos 2.500, ¿sí? O sea, no está neutropénica, sí está leucopénica. Empiecen a sumar cositas. Tiene una anemia microcítica y tiene una leucopenia. Las plaquetas están normales, 245.000, ¿no? Sí. La eritro, tiene un eritro de 115 en la primera hora. ¿Está normal o está aumentada? No, está aumentada. Aumentada. Bien, y la paciente está normohidratada y tiene una urea de 0,60 y una creatinina de 1,09. ¿Cómo está eso? Está un poco aumentado también. Están un poquito aumentadas, ¿sí? La urea sobre todo está un poco por arriba de lo normal. Acuérdense que es hasta 0,45 dependiendo de la técnica del laboratorio y lo que informe el laboratorio. Para nuestro laboratorio lo máximo es 0,45, así que está aumentada. Y tiene un factor reumatoideo hecho, o lo que dijeron ustedes, una artritis, depende cómo lo nombren en cada lugar, negativo. Ahora fíjense esa orina que tiene esa paciente. Tiene 4 cruces de proteína, 2 cruces de sangre, 80 leuco y 15 hematíes por campo.
y tiene una radiografía que le hicimos con infiltrado en ambas bases pulmonares y borramiento de ambos senos costofrénicos. Bueno, con todo esto, ¿qué piensan ustedes que tiene esta chiquita? ¿Tenemos una causa infecciosa de su fiebre? Con un estado general, después de 13 días, bueno de la nena, a pesar de todo el resto de los síntomas y signos que tiene. ¿Alguien por ahí Considero dijo que no? no es, o sea, que no sería infeccioso Bien, el cuadro. vamos al otro grupo. Entonces, no tenemos infección Marfe, aparentemente. Bien, ¿qué por sí? ahí, en cuanto al rash que presentó la paciente, estaría bueno investigar cómo es, porque bueno, el lupus tiene un rash que es bastante patognomónico, que es el rash malar, digamos, en forma de mariposa, creo Exacto. que era, o algo así. Se llaman alas de Eh, mariposa porque en alas de agarra bien las mariposa. mejillas. Por ahí, en cuanto a la clínica, estaría bueno preguntar un poco más. Exacto, eso está bueno indagar, a ver cómo fue. De todas maneras, muchas veces los niños no se comporta tan característico como en el adulto, que es bien típico ese rash en alas de mariposa en la cara. Los chicos pueden presentar un rash generalizado en todo el cuerpo que dura cierta cantidad de días, después desaparece y aparece y desaparece por momentos. O sea, no es tan patognomónico como el rash que a veces describen en el lupus del adulto, ¿sí? Pero también lo pueden tener ese rash característico malar también. Bien, ¿y qué otra cosa tiene para pensar en esto que están hablando ustedes del lupus? Es una nena, ¿sí? Que es mucho más frecuente el lupus en las nenas que en los varones. ¿Mm? Ese es Profe, otro yo tengo punto Puede a ser tener. que, y puede ser que Sí, en edades pediátricas que sea frecuente que debuten con problemas renales, haciendo la glomerulonefritis, por ejemplo. sí. ¿Y acá qué signos tienen ustedes para pensar en que la paciente tiene un compromiso renal ya? Y La en proteinuria. la orina ver la proteína, la sangre, los leucocitos, o sea, Exact- ya la orina es muy patológica. Exactamente. Profe, el tema Sí, de la RX de tórax que nos da que tienen infiltrados en las bases pulmonares y eso no nos puede bien. estar dando señal también de que tenga un foco infeccioso a nivel de la pleura, por ejemplo. Bien, podría ser. Ahora, si nosotros, puede ser, si yo lo tuviera como una cosa aislada, pensaría que tiene una neumonía con un derrame pleural. Bien. Ahora, con todo este resto de cosas, ¿qué es indicio de qué es esa placa de tórax que tiene esta nena? ¿De una serositis? Exactamente, está haciendo un derrame pleural bilateral secundario a su cuadro autoinmune que está teniendo, ¿sí? No es infeccioso ese derrame pleural que tiene. Lo que podemos hacer, por ejemplo, pero sería como un procedimiento cruento por ahí para la paciente, es hacer una punción y sacar un poco de ese líquido para analizarlo y ahí sí terminar de llegar a una conclusión con base química de que si es una serositis o es una infección, ¿sí? Pero bueno, uno a veces juntando todo el resto de los datos evita someter al paciente a un procedimiento que va a ser doloroso y cruento y demás. Todo esto, Aparte, todo el no cuadro. sé ¿Cómo? que si sería infeccioso ese derrame, hubiese tenido tal vez alguna mejoría con los antibióticos que estuvo tomando previamente. Probablemente o hubiera tenido una mejoría o no hubiera tenido mejoría, pero el cuadro clínico de la chica no sería tan solapado, ¿sí? Si eso fuera un derrame pleural de origen infeccioso. Probablemente tendría mucho más compromiso del estado general y no se condice para que tenga la tumefacción de las manos, de las articulaciones, el rash que tuvo hace 6 semanas atrás. Es como que no, cuando uno empieza a sumar puntos, como que uno termina diciendo, bueno, no es esto, parece más esto otro, ¿sí? De todas maneras, nosotros, ¿qué hicimos con esta paciente? ¿Qué otra cosa ustedes pueden hacer, por ejemplo, para también asegurarse que no hay algo infeccioso? ¿Qué tendrían que haber hecho también? Que acá no está anotado, pero se hizo.
¿La hubieran cultivado al ingreso con 13 días de fiebre y no saber qué pasa? Un hemocultivo, sí. Sí, un hemocultivo. Exactamente. A esta niña se la hemocultivó también y se le tomó urocultivo, porque a pesar de que la orina parece ser de algo más glomerulonefritis de origen autoinmunológico y no infecciosa, tiene 80 leucos por campo, 15 hematíes, todo eso también puede ser producto de una infección urinaria. Entonces se le tomó los hemocultivos y se le tomaron urocultivos. Pero ¿qué no hicimos para no seguir embarrando la cancha, como uno diría? Se tomaron los cultivos, se fueron haciendo los análisis, pero ¿qué no se hizo y qué no tienen que hacer en este caso? Volver a dar antibiótico. Exacto, volver a poner un Porque esquema ya- antibiótico sin saber qué estamos tratando, ¿sí? Porque la paciente, desde el punto de vista infectológico, no apura, ¿sí? No está comprometida. Entonces, podemos hacer todos los estudios y podemos ir viendo cómo se comporta y teniéndola internada ante cualquier signo de que esto pueda ser infeccioso, podemos agregar el antibiótico. Pero mientras no tenemos la certeza, no tiene ninguna justificación con todo ese esquema antibiótico previo que fue inútil, volverle a poner otro antibiótico para seguir tapando a lo mejor algo que no tenemos que estar tapando, ¿sí? Doc, y para realizarle ahí el hemocultivo, no recuerdo en el relato si se le suspendió antes el antibiótico o en el caso de que venía tomando, se esperan las 72 horas para poder realizar el hemocultivo, ¿no? Exacto. Lo ideal es esperar, dejarla sin antibiótico entre 48 y 72 horas y ahí tomarle el cultivo, que es lo que se hizo. Bien, entonces con profe, todo esto... esa era mi duda. Con respecto al hemocultivo, entonces tenemos que esperar un rango de tiempo para poder tomarlo después de los antibióticos que consumió. Sí, porque seguramente si vos le tomás inmediatamente, como siempre esto uno lo ve en base a cómo es el estado del paciente, ¿sí? Con la chiquita estaba bien, podemos decirle, bueno, suspendemos estos antibióticos que para nosotros no tienen ninguna cuestión científica el que esté recibiendo esto, suspendemos y esperamos las 48-72 horas que el organismo saque el antibiótico circulante para que si tenemos algún bicho que esté circulando realmente, poder rescatarlo, porque si vos tomás inmediatamente con el antibiótico, lo más probable es que los cultivos te den negativos, ¿sí? Y que no rescatemos nada. Entonces, lo ideal es sacar el antibiótico, esperar el tiempo prudencial y ahí sí tomar los cultivos nuevos. Bien, buenísimo. Bueno, entonces, en esta niña, podríamos haber pensado con esos 2.900 blancos y con la anemia y demás también en una leucosis, ¿o no? En algún proceso hemato-oncológico. ¿O no podrían haberlo pensado también? Menos probable, porque tiene otra sintomatología que parecería más llevarnos hacia otro lado, pero también uno podría pensar con ese laboratorio que la niña esté haciendo un debut de una leucemia, por ejemplo, ¿sí? Porque también las leucemias, cuando vean hemato-oncología, van a ver que muchas veces comienzan con síndrome febril prolongado, con dolores articulares o con dolores focalizados en regiones óseas, ¿sí? Entonces, a esta niñita también lo que se hizo fue hacerle un estudio hematológico con el hematólogo para que vea realmente si había fórmulas inmaduras, si había algún signo de que pudiera haber alguna cuestión hematológica en ese laboratorio, ¿sí? Eso también se descartó. Entonces, ustedes ya más o menos con estos laboratorios, ya dijeron, acá este es el laboratorio básico que le hacemos al ingreso. Después van todo lo otro ya orientado al diagnóstico más específico que ustedes piensan, que puede ser una reumatológica. Entonces ahí sí, en una segunda batería de laboratorio, pedimos todo lo que ustedes dijeron, el FAN, el anti-DNA, los ANCA, todos los anticuerpos que buscamos cuando buscamos lupus o artritis reumatoidea juvenil, ¿sí? Van en una segunda etapa. ¿Bien? Bueno. Y como dijimos acá, bueno, las preguntas iban orientadas a esto. ¿Qué piensan de, está bien lo que hablamos ya de no poner antibióticos hasta no tener un diagnóstico o hasta no tener por lo menos un germen que podamos rescatar en este caso, ¿sí? ¿Y qué les parecieron las conductas previas que se tomaron con esta niña?
¿Les parece correcto esa primera medicación con antibióticos, la segunda con esa rotación antibiótica? Acuérdense, miren, vamos a volver acá, que en la primera decía que tenía tos seca, con fiebre, y que no tenía infiltrado, y sin embargo le pusieron antibióticos. ¿Eso está bien o está mal? No, no se debería dar antibióticos. Bien, porque a lo mejor si nosotros tenemos un paciente así, sin el resto de los síntomas, ustedes piénsenlo. Un chico que viene con 5 días de fiebre, un chico grande ya de 13 años, con 5 días de fiebre, en un buen estado general, con una tos seca como yo, y que le hace una placa y no ves nada en la placa, lo más probable es que tenga ¿qué? Una Algo viral. viral. Exacto, un cuadro viral de vía aérea alta, a nivel laringe, a nivel traqueal, una laringotraqueitis, alguna cuestión ahí, que 5 días de fiebre es muchísimo para un cuadro así, pero bueno, podría ser, o sea, no justificaba bajo ningún aspecto ponerle antibiótico en esa primera consulta, ¿sí? Porque tampoco tenía ninguna cuestión en la radiografía que te empujara a ponerle antibióticos, ¿bien? Sí, porque Sí, por en ahí ese uno puede... caso se daría un tratamiento de sostén. Por ejemplo, Exacto. antitérmicos, hidratación y a lo sumo dar algún signo de alarma que la invite otra vez a la guardia si el caso empeora. Exacto. O por ahí investigar un poco más, porque la chica los síntomas previos ya los había tenido, ¿sí? Y también pasa con estas enfermedades de tipo reumatológica, que es muy difícil que de entrada ustedes tengan todo el espectro de síntomas, sino que es como que van sumando de a poquito, ¿sí? Empiezan con una cosa y simulan algo y pasan, después se agrega otro síntoma y después se agrega otro y después y este que se agregó primero desaparece y aparece otro. Entonces en estos pacientes que tienen estos cuadros febriles así o que hace 5 días de fiebre y pasa y después a los 15 días vuelven a tener fiebre y nunca tiene un foco claro infeccioso y empiezan como a sumar síntomas, ahí es muy importante el rescate de datos, qué pasó con cada cuadro febril, porque por ahí si uno empieza a indagar, empezás a sumar síntomas y signos que te empiezan a hacer pensar en algo distinto. Si uno se enfoca solamente, empezó con fiebre ayer, anteayer, bueno, listo, chao. Y ahí, entonces, ahí es donde se empiezan a cometer los errores, ¿sí? A veces hay que tomarse el tiempo y preguntar un poquito más y ver qué es lo que pasó antes o cómo fue el cuadro anterior o si tuvo alguna otra cosa. Siempre preguntar, y no tuvo más nada, fue solo la fiebre, no tuvo alguna otra cosa que el familiar registre como algo importante o que el chico ya cuando son grandes les pueda contar. Porque estas enfermedades son así, van como sumando de a poquito hasta que uno puede juntar todo y decir, bueno, esto parece esto, en realidad, ¿sí? Bueno, esta niña fue en realidad un lupus eritematoso sistémico, se llegó al diagnóstico, tuvo los anticuerpos positivos, y bueno, la orina está tan patológica y todo, se le hizo una punción renal para ver cuál era el grado de compromiso renal, y la nena tenía una glomerulonefritis rápidamente progresiva en la biopsia. Así que estaba bastante comprometido desde el punto de vista renal la nenita. Era del Valle Medio, ya debe tener como 20 años, calculo, está pequeña. No, 20 no, pero 17, 18 debe andar, pues ya fue hace un tiempito atrás esto. Así que bueno, nada, se inició después el tratamiento, obviamente, para el lupus. Nunca se hizo antibiótico ni nada en esta internación y se llegó al diagnóstico del lupus de la niña. Entonces, eso es importante también, que uno abra la cabeza y piense que no todo lo que es fiebre es infección, ¿sí? Bueno, ya estamos sobre la hora. Yo ahora les voy a habilitar en la PET con los casos, así los bajan. Después hay 2 más, como para que los lean y cualquier duda que tengan y las dudas que tengan sobre los otros temas, si quieren las mandan o por el WhatsApp o acá en la PERCO también pueden subir las preguntas y si no en el WhatsApp y vamos aclarando las dudas que tengan de los otros temas, de meningitis, de tuberculosis, de hepatitis, de algunas otras cosas que por ahí necesiten aclarar, pero como les digo, en general están todas muy claras. Es importante que tuberculosis lean de artículos nuestros, argentinos, porque es muy distinto en otros lugares.
Y bueno, y después lean mucho todo lo que es vacunas, qué cubre cada vacuna, porque las vacunas realmente a nosotros en 20, 25 años nos cambiaron la realidad. Hace 20 años cuando yo empecé pediatría, todos los años teníamos cientos de casos de hepatitis en el verano, hepatitis agudas por virus A, que hoy prácticamente no existe, porque a partir del 2005 se empezó a vacunar con la vacuna antihepatitis A. Cuando yo empecé pediatría no teníamos vacuna ni para neumococo, ni para meningococo, ni se empezaba recién con la vacuna para el hemófilus, entonces nosotros teníamos cuadros de meningitis permanentemente internados por hemófilus, por neumococo y por meningococo. Nos cansábamos de hacer PLs porque era de todos los días, y hoy ustedes para ustedes les va a ser dificilísimo poder ver un paciente con una meningitis, porque hoy sistemáticamente todos los chicos se vacunan para el neumococo, para la meningitis, para el meningococo y para el hemófilus. Entonces son enfermedades que prácticamente se han erradicado, o sea, no es que están erradicadas, pero es muy difícil encontrar un niño que haga una infección grave por estos gérmenes. Los encontramos en qué? Chicos que no se vacunan a veces. Hace un tiempo atrás hubo en el Sanatorio Juan 23, estuvo internada una nenita que, bueno, seguramente los que no sé si, bueno, Sara se los habrá comentado, los que cursan con ella, hizo una meningitis tuberculosa porque eran de estos padres antivacunas, con 2 años y medio, hizo una meningitis por tuberculosa y la chiquita quedó totalmente secuelada porque le destruyó el cerebro esta cosa, como es el bacilo de la tuberculosis. Entonces, ahí uno se da cuenta lo importante que son las vacunas y lo importante que es mantener a todos los chicos vacunados, porque a su vez se genera un pool de pacientes, de gente que no puede contagiar a otro. Entonces, no solamente te proteges a vos mismo vacunándote, sino que proteges a los demás, porque no vas a nunca a transmitir esas enfermedades, ¿sí? Entonces, es muy importante. Y la verdad que si uno lee la evolución, la hepatitis es una, el meningo, el neumo, el hemófilus, es notorio, bueno, las primeras que provocaron todo este cambio fueron las virales. En los años 70 era re común que los chicos tuvieran sarampión, y antes de los 70 la polio, y a medida que se fue vacunando y se fue inmunizando toda la población, fueron enfermedades que prácticamente uno las lee como algo anecdótico hoy en día, y que cada vez que aparece un caso sospechoso es como que todos tenemos que volver a leer, porque yo, por ejemplo, nunca vi un sarampión y ya llevo 30 años con la medicina, y en 30 años no vi nunca un sarampión. Y capaz que a ustedes les pasa lo mismo, chicos, en 30 años de ejercicio de la medicina, el día que se reciban, no van a ver nunca a lo mejor un meningococo, no van a ver nunca una meningitis por hemófilus. O sea, son cosas que gracias a la vacunación han ido desapareciendo. Entonces es muy importante que lean vacunas, que lean para qué sirven las vacunas, para qué enfermedades tenemos vacunas, y estimular la vacunación en la población, ¿sí? Es lo que nos va... sí. ¿Y por herpes es frecuente? Las meningitis virales normalmente no son tan frecuentes como las bacterianas, como eran las bacterianas. Y la del herpes es poco frecuente. Es muy dañina, pero es poco frecuente, ¿sí? Entonces, hoy en día, cuando yo tengo un paciente con sintomatología meningia, primero tengo que pensar que tiene un virus antes de pensar que tiene una bacteria dentro de la cabeza. Porque lo más probable es que tenga una meningitis viral y no una meningitis bacteriana, ¿sí? Y de las virales, lo que yo tengo que tener en mi cabeza es el herpes, porque es la única que, herpes o la varicela zoster. Son las Claro, dos que por eso causan, preguntaba, porque son las dos que causan terribles lesiones y que dejan muy secuelado al paciente. De todas maneras, la varicela también es como que prácticamente hoy en día es muy difícil ver pacientes con varicela, porque nosotros nos cansamos de ver chicos con varicela, harto de ver chicos con varicela. Todos los años terminaba agosto, empezaba septiembre y era varicela, 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 varicela en el consultorio. Y hace, no sé, 5, 6, un poco más, no me acuerdo en qué momento se implementó la vacuna de la varicela en el calendario,
Y es rarísimo hoy que vengan a la consulta con un chico con varicela. Aparece uno cada tanto, porque todavía no todos están vacunados, porque los más grandes están sin vacuna, por eso se la puso ahora a los 11 años, se les pone también la de varicela, pero es como una cosa rarísima, y antes era a lo mejor, es como en verano las diarreas, eran así las varicelas en esta época del año. Tenía 4 pacientes en la sala de espera de 12, 4 estaban con varicela. Y en el verano eran de 12 pacientes, 4 estaban con hepatitis. Y gracias a que se vacuna ahora no tenemos más ni hepatitis A, ni tampoco chicos que hagan hepatitis fulminante, que era la hepatitis A era la que te daba la hepatitis fulminante. Entonces no se trasplanta pacientes en forma aguda por hepatitis fulminante. Sí, van a trasplante hepático chicos con hepatitis de tipo metabólica, los que tienen déficit de alfa-1 antitripsina, los que tienen alguna hepatitis de origen metabólico, autoinmunes, pero no chicos por hepatitis, por infección por hepatitis A, que antes era la causa más frecuente de trasplante hepático, era la hepatitis fulminante por virus A. Entonces, eso cambió radicalmente todo el espectro de enfermedades infecciosas que se incorporen las vacunas a los calendarios. Y nos cambió a nosotros la internación, nos cambió la epidemiología, nos cambió un montón de cosas. Entonces, también con ese cambio, de a poquito van cambiando las normativas. Uno hoy, antes a una otitis, no se te ocurría jamás en la vida, hace 20 años atrás, no ponerle antibióticos, porque esa otitis iba derecho a una meningitis si tenía una bacteria. En cambio, hoy pensamos que el 90% de las otitis son virales. Podemos llegar a tener alguna bacteriana por ahí y no por estas bacterias tan dañinas, ¿sí? Entonces, todo es como que nos va cambiando y también hay que cambiar la cabeza y pensar que no todo ahora se resuelve con antibióticos y hay que guardar los antibióticos porque si no cada vez tenemos más resistencia bacteriana. Doc, bueno, chicos. yo quería hacer una última pregunta. Sí. Con respecto a la quimioprofilaxis que se hace en la tuberculosis. Sí. Dependiendo en la situación de, por ejemplo, contacto no infectado, contacto infectado y contacto con enfermo. El tiempo que se da el fármaco. Porque yo leí como que se daba en el no infectado la isoniazida, pero el tiempo que los da, ¿cuánto sería? Son 6 meses de tratamiento con quimioprofilaxis. ¿Siempre son 6 meses? Siempre son 6 meses. La quimioprofilaxis son 6 meses, con isoniazida nada más. Bien, eso. Que es el que está en contacto, pero no se infectó. Pero está en contacto con un bacilífero. ¿Sí? Es para prevenir que haga la tuberculosis. Bien. Bueno, después si tienen alguna otra duda cuando van leyendo los temas y demás, pueden mandar, preguntar y demás. Acá estamos. Bueno, chicos, los dejo porque esto ya se va a cortar. Gracias. Bueno, Gracias, nos profe. vemos. Bueno, profe, Que descansen gracias. la semana de descanso.